Ahora resulta que Lady Rebsamen pone en los cuernos de la luna al ministro Alberto Pérez Dayán. Antes era bien malo, ahora es bien bueno porque pues ayer votó en la misma línea que le había tirado a las ministras Burra, Palera y Militante. El día de ayer ya el propio ministro Pérez Dayán decía que le preguntaron en el Reforma que si había tenido algún tipo de presión, porque se hablaba de esta carpeta de investigación que está abierta contra él en la Fiscalía de la Ciudad de México por acoso, por agresión sexual. Y él decía, se abren comillas, simplemente decidí de acuerdo con lo que he expresado en precedentes. No existe denuncia ni carpeta de investigación en mi contra. Eso es falso. Me dolería resolver de manera diferente a lo que pienso. Siempre ha sido así. Órale, muy chido, pero resulta que hoy ya los medios están dando a conocer que efectivamente hay una carpeta de investigación que seguramente quedó congelada a partir del voto de ayer del ministro, que es del año 2016 y es una carpeta de investigación contra él. En redes sociales obviamente le reclaman muchísimo. De hecho, hasta el delincuente Alejandro Moreno, que debería estar en la cárcel y no como presidente del PRI en el Senado, dijo que el actuar de Pérez Dayán lo señala, dice, ha asegurado que la reforma del oficialismo pueda quitar a todos los jueces del país mediante una tómbola y que le preguntaría si hubo presiones. Él le pregunta si hubo presiones. Le pregunto si ya lo doblaron. Después de que se informó que la semana pasada que había denuncias en su contra en la Fiscalía de la Ciudad de México, y el ministro, pues como les decía, lo negó, pero después en lo que dijo Alberto Pérez Dayán, él mismo reconoce, se abren comillas, él dijo esto: luego de lo votado hoy, crecen las dudas. Efectivamente, crecen las dudas. Las redes pues le están pidiendo que dé una amplia explicación de su cambio de opinión. Se mencionó que después de la detención de un funcionario de la Corte por acoso sexual pedirían su desafuero. Los mexicanos, le dicen en las redes, quienes pagamos su salario exigimos la verdad. Deja dudas sobre su comportamiento. Eran 8 y ahora son 7. Su voto en contra no lo deja claro. Parecía Cantinflas en su explicación. A rendir cuentas públicamente, señor ministro. Y pues sí, parece ser que esto fue lo que ocurrió, porque la Corte parece ser muy claro, ¿no? Muy cantado, 8 votos en favor del proyecto que se presentó, 3 en contra de las ministras Palera, Burra y Militante. Y resulta que ayer, después de que esto estaba prácticamente seguro, uno de ellos cambia de opinión. Ya me imagino cómo se vivieron las presiones, las llamadas de teléfono, ya me imagino al emisario que enviaron desde el gobierno. Seguramente el que hace esto, el que ha hecho esto siempre, pues es el mafioso Adán Augusto, mandándole un emisario y diciéndole: mira, aquí está la carpetita, tú decides, votas con la línea que te estamos dando o chance hasta vayas a parar al bote. Así, ¿dónde está la democracia en México? Hoy Lady Rebsamen que dice que ganó la razón, que porque hay democracia en México. No, en México no hay democracia. Dice que esta reforma fortalece a la república. Falso. Los adoctrinados, pues como no entienden qué es la república ni la división de poderes y no comprenden que esta es la captura del poder judicial, pues ellos dirán que sí, porque pues se les van las cabras al monte, viven de hecho sus cabras en el monte. Entonces van a aplaudir obviamente todo lo que diga Lady Rebsamen. Pero a ver, esto es una evidente captura del poder judicial. Punto. No les cuesta nada aceptarlo, adoctrinados total. Tienen mayoría hasta para aceptar eso y para después mandar censurar a todo aquel que se atreva a decir que son unos tramposos y que son unos corruptos y que son autoritarios. Porque Lady Rebsamen, eso es lo único que ha demostrado en estos meses, en este mes y días que lleva de gobierno, es el autoritarismo en forma, siguiendo la línea de López. Es así. Anden adoctrinados, reconozcan, sí hubo presión, digan de una vez y hasta cuando salgan por ahí a
no sé, aplaudirle a Lady Repsamen en algún meeting donde los acarreen, se llevan sus cartelones donde diga en cada uno de ellos, el fin sí justifica los medios. Pueden hacerlo, tienen mayoría. Así, aunque eso sea bajo, muy sucio, muy asqueroso, pero no importa. De todas formas ya metieron las manos en el estiércol, ya se embarraron, ya que lo sigan haciendo, pues no afecta en nada. Les dejo lo que dijo la palurda Lady Repsamen, que ahora ama a Alberto Pérez Dayán, Alberto Yunes Pérez Dayán, o Alberto Pérez Yunes Dayán, o Alberto Pérez Dayán Yunes, como ustedes quieran, pero volvieron a hacerlo. Hicieron un Yunes, son especialistas en la secta. Esto se veía mucho con el otro PRI, y como traen en su ADN el PRI, pues obviamente se comportan igual. Esa es la democracia, dicen. Buenos días, presidenta. Armando Jefferson, del diario 24 Horas. Pues cambiando un poco de tema, pues ayer se llevó en la Corte la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues hubo sorpresas, el ministro Pérez Dayán pues rompió con este bloque de los 8 ministros y pues el presidente nacional del PRI pues ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que pues enfrenta denuncias por acoso sexual. Preguntarle pues si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que se hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto de el ministro Carranca, ¿o cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carranca. Sí. Se requería que votaran 8. Así está establecido. Hoy que lo conforman 11. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser 9, es decir, se reduce en 2. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían 4 votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces se necesitaban 8 votos, necesitaban 4 votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras 3 ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces hay que escuchar su posición, y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse.
porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son 4 votos. Entonces ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y también, entonces, la ministra presidenta dice, no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros 2 ministros dicen, a ver, o sea, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. Al revés, esta decisión es más republicana, es republicana, porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo, elegido por el pueblo. Porque ya ayer yo vi algunas publicaciones que decían, vamos a rescatar a la República. Si hoy está más fortalecida que nunca. Entonces, fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de Estado de Derecho, y prevalece la democracia. Y por eso digo, la fuerza de la razón.